c'è molta confusione e dove c'è confusione, chi ha le idee chiare qualcosa ci guadagna. Io temo che siano in pochi coloro che oggi possono avere le idee chiare. Dopotutto, il virus, la pandemia, come voi dite, la pandemia ha messo a nudo a livello mondiale problemi che preesistevano, non sono nati oggi questi problemi, c'erano già. C'era anzitutto il problema di poco lavoro e il poco lavoro che c'è è mal pagato. Non basta quindi lavorare per avere una piccola garanzia di una vita decorosa, decente. Il lavoro non solo è cambiato, no, ce n'è meno, c'è meno lavoro. Non a caso in Italia si è promossa una operazione nazionale per combattere la povertà attraverso il cosiddetto reddito di cittadinanza. Gente che non lavora, non può lavorare perché non c'è lavoro e, ripeto, anche se lo trova, il lavoro è precario e mal pagato. È da qui che dobbiamo partire. Partire cioè da una premessa che deve essere ben chiara. Niente può ricominciare come prima, perché quel che c'era prima ha portato problemi di dimensione drammatica. Se è così, dobbiamo avere come prospettiva non tanto una crescita della produzione, anche perché la produzione deve essere acquistata e se non c'è dinero, non si acquista niente, non si compra nulla. Quindi il problema non è fare più produzione, ma affrontare il problema di una decrescita che deve necessariamente passare attraverso una revisione dei concetti che finora hanno governato la vita della gente, cioè pensare di poter vivere lavorando in maniera decorosa e ottenere una retribuzione decente, questa è una prospettiva che deve essere ridimensionata, perché, ripeto, non c'è lavoro o ce n'è meno di quanto ce ne sarebbe bisogno, il che vuol dire allora che occorre pensare a una ridistribuzione del denaro esistente da parte di chi ne ha di più a favore di chi ne ha di meno. Quindi bisogna sicuramente introdurre una tassazione rigorosamente progressiva, combattere il cosiddetto lavoro nero, cioè l'economia sommersa, e bisogna assolutamente pensare ad una ridistribuzione del reddito nazionale attraverso l'azione dello Stato. Sto per chiudere, per dire però che, attenzione, noi siamo di fronte ad un'alternativa: o si recupera un ruolo keynesiano per lo Stato, uno Stato interventista e rigoroso, ma occorre una classe dirigente appropriata, e credo che la lunga esperienza neoliberista che c'è stata in tutto il mondo
è cominciata probabilmente proprio nell'America Latina, in questo periodo, un periodo di questi della seconda metà del Novecento, e attraverso un'azione quindi che sia dolorosa per le classi abbienti, perché bisogna assolutamente togliere il superfluo a chi ne ha di più per darlo a chi ha di meno, in un'ottica che non è assistenzialistica, è un'ottica ridistributiva, tenendo conto che il lavoro ce n'è meno, non ce n'è per tutti, e quando c'è è un lavoro pagato male. Questi sono i problemi che hanno di fronte tutti i paesi nell'epoca contemporanea. Grazie. Muchas gracias, profesor Romagnoli. La verdad es que emociona escucharlo, como siempre, objetivamente. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Joaquín Aparicio, que tiene sus 5 minutos. ¿Querés que yo te prenda el micrófono o intenta él, que lo estaba haciendo bien? Muy bien, ¿Ya? Joaquín, ya estás, perfecto. Funciona, perfecto. Me estoy haciendo un tecnológicamente avanzado, como ves, en poco tiempo, con buenos maestros. Bueno, es un placer, queridas amigas y queridos amigos, vernos las caras un poco, ¿no? Ya que no nos dejan viajar, que lo que nos gustaría sería viajar y vernos de otra manera. Y, bueno, lo resolvemos así, de esta forma, ¿no? Bueno, yo no sé, es verdad que esto que ha ocurrido era inesperado, nadie podía pensar, era una situación así. Al menos, modestamente diré que yo no era capaz de imaginar que en mi vida iba a tener una experiencia como la que estamos teniendo todos. Pero así es. Y de esas experiencias se pueden aprovechar cosas o no, porque hay muchas cosas que hay que revisar. Yo no estoy tan seguro como acaba de decir Humberto Romagnoli, que no habrá trabajo. Laura ha sugerido que sí hay trabajo, hay distintos tipos de trabajo. Y en esta pandemia que estamos pasando, se han destacado desde mi punto de vista varias cosas, pero una fundamental. Se ha recuperado el valor de lo público, absolutamente. Sin lo público no somos capaces de enfrentarnos a una situación como esta, particularmente la atención sanitaria o la educación, pero también el transporte, que tiene que ser organizado por lo público. Y en segundo lugar, la importancia de los trabajos, el trabajo. Durante estos años ha habido una desvalorización del trabajo evidente, y a su lado se ha entronizado el emprendimiento. Consecuencia, en estos días hemos visto que todo esto no funcionaba así. Sin el trabajo, en España ha habido muchísimos muertos, pero sin el trabajo de tanta gente habría habido muchísimos más. Se ha revalorizado trabajos humildes, despreciados, como los trabajos de las cajeras y cajeros del supermercado, los trabajos de limpieza de las calles, de los edificios, los trabajos del transporte, los trabajos de la agricultura, donde se explota miserablemente en España a inmigrantes para que nos lleguen una fruta a los mercados. Bueno, todo esto al final se ha visto que sin esos inmigrantes, así dichos ilegales, sin el trabajo humilde de las cajeras de los supermercados, sin el trabajo de los limpiadores, de los transportistas, de los sanitarios, no hubiese sido posible salir adelante. En segundo lugar, hay un elemento fundamental. Esta pandemia ha provocado que la enorme importancia que tiene que el Estado esté conducido por personas o por partidos que crean en la necesaria redistribución y no dejar a nadie atrás, a que esté conducidos por otras personas. Ha hecho una alusión ahora mismo Laura. Hoy, esta mañana, el Consejo de Ministros de España acaba de aprobar un ingreso mínimo vital que está destinado a personas mayores de 23 años y menores de 65.
menores de 65, porque a partir de 65 pasan ya a tener la posibilidad de otra distinta prestación. Es pequeña, es para todas las personas que no llegan a una cantidad decente. ¿Para qué? Para evitar que esas personas tengan que pasar por la vergonzante situación de demandar caridad, de demandar alimentos en parroquias o en asociaciones de vecinos o en otros sitios. El sistema será muy simple y no será estigmatizante. Simplemente se puede hacer o bien vía electrónica o llevando una documentación a la oficina de correos o bien directamente en una oficina de la Seguridad Social y solicitar, aportando que no tienes unas rentas superiores a 461 euros y que tampoco no tienes grandes propiedades. Bueno, no será estigmatizante y esto hará que mucha gente pueda, desde luego, seguir en una esfera de ciudadanía y puedan sentir que no se les ha abandonado. Porque si la gente siente que se les ha abandonado, ese es el caldo de cultivo de los partidos fascistas que los tenemos aquí. Entonces, y esto es fundamental. Y esos partidos fascistas que hablan mucho, en realidad lo que quieren es que la reconstrucción que tendrá que venir de una forma u otra sea lo más favorable a ellos. En definitiva, va a haber aquí un fenómeno de lucha dura, porque hay fuerzas económicas muy poderosas que no querrán redistribuir, que se opondrán a una reforma fiscal y que pretenderán seguir todo como hasta ahora. Creo que eso va a ser una cuestión, un campo de batalla y un campo de lucha, como siempre, dependerá de la correlación de fuerzas que seamos capaces de unir. Es cierto que ahora tenemos algunas evidencias que se han generalizado. Por ejemplo, repito, lo público y el valor del trabajo. Basta, porque si no, tenemos que hablar todos. Muchas gracias, Joaquín. La verdad que es realmente, creo que para todos nosotros, un placer escucharlos a todos ustedes. Y yo ya les voy a ir agradeciendo que quienes quieran hacer uso de la palabra, en un chat privado, a quien está coordinando en este caso, que soy yo, dice Encuentro de Ex-Becarios, me vayan diciendo quiénes van a querer hablar después que terminen de hablar nuestros oradores oficiales. Y ahora le voy a dar la palabra a Juan Razo. Para mí es un honor, digo, o sea, es para mí, y creo que para todos nosotros, uno de los grandes profesores de Derecho del Trabajo, y además tiene la condición de haber pertenecido al primer grupo de profesores, de becarios que fueron, de expertos que fueron a los cursos allá en Bolonia por los años 80. Así que, Razo, todo tuyo el micrófono. Hola a todos, hola a Sandra con esta iniciativa. Un particular abrazo a los amigos europeos. Aquí es la 2:20 de la tarde, entonces mientras ustedes están tomando el té, yo como todos los días una moderada copita de Tanat. 3 reflexiones. La primera, que de alguna manera estamos viviendo una vuelta de tuerca en la sociedad del control. Pasamos de los controles policiales a una modalidad de control protectivo. Todos vivimos una sociedad del miedo de la cual nos repiten todos los días los efectos terribles a través de la radio y la televisión, y el Estado se vuelve el Estado protectivo, el Estado que nos envía el mensaje a cuidado, tener miedo, pero al mismo tiempo te vamos a proteger. Y eso nosotros tenemos que tener conciencia, porque antes uno entendía cuando era controlado. Ahora es controlado sin entenderlo, confundiendo el control con la protección. La segunda cuestión, quiero citar a un compañero nuestro de toda la vida que no está con nosotros, pero que tan presente está en nuestro pensamiento, en el pensamiento del grupo, que es Óscar Hermida. Óscar Hermida, en el 2008, en oportunidad de la crisis del 2008, decía: la emergencia o el anuncio de la posibilidad de una crisis económica
produce efectos negativos sobre las relaciones laborales. Por un lado, se verifican efectos reales y potencialmente negativos. Pero por el otro lado, algunos sectores empresariales caen en la tentación de aprovechar las circunstancias para deshacerse del personal, para disminuir beneficios de los trabajadores. Así la crisis se vuelve para algunos sectores o para muchos sectores la excusa perfecta para hacer cosas normalmente improponibles. Hace una hora estaba conversando, como todos los días, con mi amigo y hermano Jorge Rosenbaum, que me dieron una mano porque tenía que hablar en los próximos días sobre el salario en épocas de crisis, donde precisamente hay esta tensión entre quizás una necesidad de flexibilizar el salario, pero por el otro lado, la tentación de los empresarios de utilizar el sistema para debilitar los ingresos de los trabajadores. En esta óptica, también es cierto que aparecen modalidades antiguas, pero que la pandemia ha puesto a la atención del mundo, como es el teletrabajo, como es el lavoro agile. El teletrabajo y el lavoro agile eran una forma de trabajo extramuros de la empresa, una forma precaria de trabajar. Hoy en día, la pandemia ha tenido el efecto extraordinario de hacer entender a muchos empleadores que no pensaban en el laboro ágil o en el teletrabajo, que sí es posible desplazar una parte de la empresa hacia afuera con el trabajo a distancia, eliminando así el gasto de los escritorios, de los alquileres, de la empresa, de la limpieza de los baños y la cocina. Algo maravilloso. Para concluir, política de Estado, sí, naturalmente que son necesarias e insustituibles la política de Estado. Pero la pregunta, ¿de qué Estado y de qué políticas estamos hablando? Gracias, Sandra. Gracias, muchísimas gracias, Juan, por tu aporte. Es el momento ahora de darle la palabra a Andrea Lazzandari, que además fue nuestro asistente técnico en Italia, ¿no verdad, Andrea? Todo tuyo el micrófono. Hola a todos. Buenos días a las amigas y a los amigos. Un gran placer estar aquí con vosotros virtualmente. Se puede hacer con modalidad diferente, pero mejor que nada, ¿no? Yo creo. Es una gran idea, la idea de los organizadores, me parece, de Sandra, de Enrique, de Felipe. Es un gran placer hablar con vosotros. Yo intento hablar español, pero no sé cómo puede venir el discurso porque no hablo hace tiempo, pero algunas cosas sencillas sí puedo. Yo creo eso. Hay una situación nueva realmente que es trágica, ¿no? Que es extraordinaria, sin precedentes, sin antecedentes. Por muchas razones, también por las medidas que fue decidida. El lockdown, la interrupción de las gran partes de las actividades, ha sido una situación extraordinaria, excepcional, que produjo modificaciones. Yo creo que hay una primera pregunta. Yo intento hablar de preguntas. Soy seguro de las preguntas, no de las respuestas, ¿no? Grandes preguntas, pequeñas respuestas. Pero la primera es, después de todo eso, esperamos que todo eso va a pasar, que la situación sanitaria va a mejorar, todos lo esperamos. Pero después de todo eso,
se volverá exactamente a la situación que estaba antes. O la novedad, que es una novedad revolucionaria, fue dicho antes, producirá algunos cambios. Esta es la primera, que las relaciones de fuerzas que son fundamentales para que se produzcan éxitos. Las relaciones de fuerzas estaban claras antes. Van a modificarse estas relaciones ahora. Hay novedades que se ferman y cambios también. Esto no es seguro. Hay también, yo creo, sobre la primera cuestión, diferentes opiniones. En mi opinión, hay cambios en el futuro. Porque si es así fuerte la novedad, yo creo que la novedad toma con sí algunos cambios. No sé cuáles exactamente, pero algunos cambios. Tres cosas importantes en la perspectiva europea e italiana. Obviamente aquí se habla con esta. Yo puedo hablar con esta perspectiva, no con otras. Hay algunos cambios que hoy son claros, son evidentes. Primero, la globalización desapareció completamente. Claro que hoy es así. No puede que ser así hoy. No se puede salir de casa, pero después de todo eso, la globalización volverá en la misma manera, el mismo modo, el mismo modelo que estaba antes. Volverá primero. ¿Y cómo volverá? Yo creo que no volverá en el mismo modo. Yo creo que no será así fuerte y así sin control como estaba, como fue en estos 30 años. Esta no es una modificación pequeña. Si será así, esta es una gran modificación que puede influir sobre las relaciones de fuerzas. Segundo, el rol público, el rol del Estado, lo decía antes Joaquín, se fortaleció muchísimo en este periodo como gestor de la pandemia y como sujeto que ayuda a los ciudadanos, a las empresas. Este rol que va a pasar sobre el rol público en el futuro. Esta es una otra cuestión fundamental. Yo creo esta cuestión es conexa a la otra de la globalización, me parece claro. Yo creo que el Estado va a permanecer un sujeto más fuerte en la regulación también sobranacional. En el futuro también. No soy así seguro entre la diferente cuestión de las relaciones entre sujetos públicos y privados en los estados. Ahora hay también la crisis de los sujetos privados en el sistema sanitario, es claro. Pero no sé en el futuro esta relación cómo se puede desarrollar. Creo también esta es una otra gran cuestión. La tercera, en la perspectiva italiana o europea, es sobre el rol de la Unión Europea. Parece que la Unión Europea va a modificar con modalidad grandísima las decisiones y las políticas. Si hacemos una comparación con la receta, con las decisiones de la Unión Europea en la otra crisis de 2008, vemos aquí una modificación, un cambio radical. Las otras políticas mataron a la Grecia, más o menos. Aquí la situación no es la misma. ¿Esta política de ahora es una política de ahora o la Unión Europea la consolida? Yo creo más la segunda. Hay un problema de identidad de la Unión Europea. Hay tendencias generales que pueden fortalecer esta tendencia aquí sobre la Unión Europea. Hay un problema político que la Unión Europea necesita afrontar, la relación con las poblaciones.
un problema de legitimación política. Así podría ser esta una novedad que se consolida en parte. Así yo creo que en la tragedia hay también novedades muy significativas, muy grandes. Yo creo que ahora hay un sujeto que perdió el partido, más o menos. Yo espero, pero yo creo también. El neoliberalismo estaba en crisis antes, yo creo que estará más después de la pandemia. Pero no se sabe quién va a ganar, porque hay el confronto, la batalla que decía antes Joaquín, yo creo, entre la derecha y la izquierda política. Todos los dos sujetos podrían aprovechar de la situación. Hay cosas que podría favorecer la derecha, muchas, pero también cosas nuevas que podría fortalecer una respuesta de izquierda. Por la izquierda yo veo un problema hoy, sobre todo, un problema de identidad, de construir una izquierda política, de construir una idea, una ideología de la izquierda política, que no me parece que hoy hay. La derecha la tiene, la izquierda no. Para mí esto es un gran problema. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Digo, siempre invitándonos a la reflexión. Bueno, tengo que darle la palabra a Pedro Flintstone, que va a hablar, creo que su alter ego Antonio Bailos. Todo suyo, Pedro, Antonio. Muchísimas gracias. Se me oye, ¿verdad? Perfecto. Bueno, yo es que entro con mi alias porque es más fácil entrar por Facebook que no entrar por mi correo y no tener estos problemas que, sin embargo, ha tenido Joaquín. Bueno, yo estoy encantado como todos, ¿no?, de vernos, aunque no nos vemos todos, ¿no?, porque hay aquí, aparece que estamos 89 participando. 90, y claro, 90. No hay cuadritos suficientes para poder entrar. Pero bueno, yo creo que el grupo que tengo yo delante de mi pantalla es lo suficientemente activo y bueno, de grandísimos y grandísimas amigas, como es natural, ¿no? Bueno, la ventaja que tiene hablar ya en las postrimerías es que muchas cosas pues ya se han dicho, entonces tampoco voy a decir mucho más, ¿no?, como es natural, ¿no? Porque es cierto que lo ha dicho Laura, que esto de la pandemia está llevando, o está suministrándonos, ¿no?, una experiencia muy rica, primero porque es transversal, es decir, acude desde el oriente hasta el occidente, estamos sometidos a este confinamiento, a este tipo de ruptura de cualquier tipo de comunicación clásica, ¿no?, que teníamos, lo que no solo los viajes, sino en general, digamos, solamente permanece la logística del transporte, ¿no?, pero todo lo demás realmente ha desaparecido, ¿no? Y luego, claro, este tipo de transversalidad lo que hace es que se viva la pandemia, a mí me parece, de manera diferente en cada una de nuestras zonas, ¿no? No es lo mismo cómo vivimos nosotros la pandemia y la crisis posterior a esta crisis sanitaria, que es la que nosotros estamos ahora aquí, yo creo que es la que más nos interesa, ¿no? No lo vivimos igual los italianos o los españoles que los chilenos, por ejemplo, ¿no? En la medida en que funciona todo, dado que estamos en el cono sur, ¿no? No hablo de los uruguayos para no herir sensibilidades, como es natural. Pero lo que me estoy refiriendo es que en el caso, en un caso como Chile, que después del 18 de octubre enfocaba o tenía un inmenso proceso de movilización emancipatoria y de emancipación política, pues resulta que la pandemia ha funcionado como un modo de sofocación, ¿no?, de este tipo de temas. Mientras que, sin embargo, para nosotros es al contrario, bueno, no es al contrario, es relativamente parecido, ¿no? En España nosotros teníamos un programa de reformas, un programa de un gobierno progresista, y lo que ha tenido que hacer ese gobierno es en este momento actuar frente a la crisis sanitaria con un tipo de medidas, que es lo que a mí me parece que puede ser interesante el ver. A partir de ahí, a partir de ese conjunto de medidas, intentar ver un poco el futuro, hacia dónde, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que el discurso tiene, y lo hemos visto aquí hablando,
dos niveles, ¿no? Hay un nivel global, y este es el que también se ha estado hablando. Andrea ha sido el último en plantearlo, ¿no? Y es el problema de las reglas de juego de la globalización, ¿no? Y esto es un problema muy importante, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a la intangibilidad del mercado, ¿no? Del mercado global, ¿no? Esto va a mantenerse, desde mi punto de vista, no, pero eso implica también un problema grande, ¿no? No es pequeño el poder con el que que domina la globalización de los mercados. Y fundamentalmente, estoy hablando para América Latina, el problema de la deuda, el problema de las instituciones financieras internacionales. Y ese es un gran problema del cual, si no lo resolvemos bien, y yo creo que los tendremos que resolver bien, la subsunción de las soberanías nacionales en el pago de la deuda, lo que lleva consigo, y lo sabemos, es un dispositivo disciplinario. De tal manera que la crisis del COVID, la postcrisis del COVID, si no se arregla el problema de los mercados, no se arregla, si no se imponen reglas fuertes al problema del mercado y al problema de la exención, la moratoria, etcétera, etcétera, de la deuda, es importante. Bueno, hay cosas ya que trabajan en ese sentido, ¿no? Hay cosas que trabajan en ese sentido respecto a responsabilidades de las empresas transnacionales por la vulneración de derechos fundamentales. Hay fallos que empiezan a deslegitimar los arbitrajes en materia de inversión en países de inversión y la responsabilidad por cambios políticos respecto a las inversiones de las multinacionales en algunos países. Es decir, hay ya algún tipo de reglas, algún tipo de avance. Pero a mí me parece que este es un punto fundamental. Y el otro, yo creo, hay que ver qué indicaciones puede suministrar el derecho de la crisis en el contexto de la crisis y después del contexto de la crisis. Y yo creo que ahí ya voy a repetirme, pero es evidente que aparece, yo creo, como un elemento decisivo, la centralidad del trabajo. Cuidado, un trabajo que curiosamente es esencial, pero que es mal pagado, es precario, etc. Lo ha contado Humberto Romagnoli como un elemento básico, pero yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y todos lo hemos hablado de las cajeras de supermercados, los limpiadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero también señalar que si el trabajo aparece como un elemento central, aparece también, digamos, se recupera la figura que representa el trabajo. Y la figura que representa el trabajo es el sindicato. Y yo creo que este es un tema también importante, ¿no? Porque da un protagonismo al sindicato que en un aspecto que no es nuevo, es un protagonismo que ya tenía. Pero quiero señalar simplemente un dato y con esto acabo, ¿no? En España, digamos, la oposición, digamos, el debate político es un debate político extremadamente radical, en donde tenemos una derecha que no es derecha, que es ultraderecha, ¿no? Y que reivindica ese elemento, digamos, reivindica elementos de libertarismo trumpiano, ¿no? Preocupado por el securitarismo de este Estado nuevo, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo de menos. Lo que a mí me interesa es que en ese contexto la acción concreta del sindicato que ha forzado un acuerdo político, un acuerdo social con la patronal para garantizar la transición desde la pandemia, desde el momento de la crisis, de las medidas de crisis, al después de la crisis, ha sido fundamental. Ha sido un acto decisivo que además, por otra parte, ha generado ¿cómo podríamos decir? Un desarme. Ha desarmado, en gran medida, la oposición política, el encarnizamiento político frente a las medidas del tema. Bueno, yo creo, por tanto, que en ese reivindicar no solo esa reaparición de lo público, cuidado, lo público como redistribución, lo público como un intento de tasación, digamos, de recuperación de una ciudadanía social en donde el privilegio y la desigualdad no puede tener lugar a partir ya de ahora en adelante, y sobre todo una desigualdad que ha sido vergonzosamente exhibida y vergonzosamente lograda a partir de la crisis del 2008 al 2012. Pues bien, digo, aparte de esa reivindicación de una figura de lo público como una figura de redistribución y, en definitiva, como una figura que se aposenta en el Estado social, está también la figura del sindicato, la figura del representante del trabajo. Y yo creo que la figura del sindicato, con un proyecto autónomo de sociedad y de regulación igualitaria de la sociedad, va a cobrar
cada vez más un papel más relevante en ese mundo futuro, que es un mundo futuro al que vamos a avanzar sin miedo, ¿no? Y sobre todo sin demasiadas expectativas de triunfo, pero tampoco con una visión pesimista, ¿no? sobre el dispositivo disciplinario que esa crisis puede generar entre nosotros. Perdón, muchísimas gracias, Antonio. Estamos llenos de pensamientos. Le voy a dar la palabra ahora a Felipe Quirós, que tiene sus 5 minutos, y después ya tengo un abultado número de personas que han pedido hablar. Les vamos a pedir que sean rigurosos con los tiempos. Ahora tenemos los 5 minutos de Felipe, y después empezaremos aleatoriamente por Uruguay, para que empiecen a hacer uso de la palabra los expositores que nos están pidiendo la palabra. Así que Felipe, ya te dejamos. Adelante. Me puse el tiempo ahí para verlo y no pasarme. Bueno, un placer verlo a todos, a todas. Hay una palabra muy linda en portugués que no tiene una traducción fácil, que es saudade. Y muita saudade de amigas y amigos. Cuando uno va al final tiene la suerte, como dijo Antonio, de poder colgarse un poco de lo que ya han dicho los demás. Me quedo con 2 cosas fundamentales, creo. Lo que dice Laura, que es la búsqueda del trabajo para vivir. Yo creo que ese es un desafío sumamente importante que estamos viendo en esta pandemia, especialmente en Chile, porque no hemos dado cuenta o no hemos chocado, enfrentado a que la gran mayoría tiene trabajo para sobrevivir y no un trabajo para vivir. Yo creo que ese es uno de los primeros desafíos que tenemos una vez que pase esto, tratar de crear una sociedad, una economía que nos permita trabajar para vivir. La cuarentena hoy se ve como un privilegio, o sea, quienes podemos estar en esta situación de mantenernos resguardados y bajo cuidado, es un privilegio que nos da la clase o el sistema actual. Y la segunda gran reflexión que yo puedo hacer es que esta pandemia se ha vuelto tan difícil o tan compleja porque no es posible darle una solución individual. El liberalismo conlleva justamente una idea de que el Estado se entrometa lo menos posible o prácticamente nada, y no solo el Estado, sino también el colectivo, a situaciones personales de los ciudadanos. Y esta pandemia lo que necesita es totalmente lo contrario, la solución debe ser colectiva. Si no podemos tener una solución colectiva, es muy difícil que podamos superar este problema que llevamos. Y en Chile, particularmente, nuestro liberalismo no tiene, creo yo, un parangón, una similitud en otros países, demasiado fuerte. Por lo tanto, hasta ahora que ya llevamos más de 3 meses de pandemia, no hemos tenido una respuesta en el índole colectiva. Todo se está viendo desde el problema individual. Lo que dice Joaquín Aparicio, la idea o el sobresaltar el tema público, es una idea, es un desafío que claramente necesitamos. Que esté de acuerdo el banquero Macron con el anarco Aparicio ya nos da una idea fuerte, ¿no? Lo público debe estar sobre todas las cosas, pero para lograr eso, sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica, debemos superar este tema del liberalismo salvaje que nos conlleva a buscar siempre respuestas individuales. En Chile particularmente, hace ya más de 40 años, o casi 40 años, se destruyó toda idea de lo colectivo. Y eso nos enfrenta hoy a no tener una respuesta oportuna, ni menos eficiente en este sistema, y menos en relaciones laborales. Han salido cifras en nuestro país ayer, recientes, que ya tenemos un nivel de desempleo más alto del 15%, que es la tasa formal, digámoslo así, que se puede justamente palpar, que no tiene una similitud hace más de 35 años. Una crisis que fue en el año 85, solamente alcanzamos niveles como los actuales, y sin considerar algo que no existía hace 35 años, que son esta idea de los falsos trabajadores independientes que están hoy día en la calle, día a día trabajando. Yo creo que lo que viene para Chile particularmente es un doble desafío, pues ya antes de la pandemia, como bien lo situaba Antonio,
estaba en duda desde octubre justamente el sistema como tal. Nosotros, una vez que logremos sobrepasar este problema, nos vamos a volver a enfrentar a lo que habíamos dejado antes ya en octubre, que es cuestionar los cimientos mismos que tenemos como sistema económico imperante hoy en día, y que particularmente es muy curioso, porque yo creo que es más posible, o se ve más posible, el fin de la humanidad que el fin de justamente este sistema como tal. Y ese es el desafío que nos conlleva. El reforzar absolutamente la idea, o el retomar esta idea de lo colectivo, y en las relaciones laborales, eso es particularmente el derecho colectivo, que en Chile está absolutamente abandonado, es un desafío que nos debe llevar a contestar o a implementar esta primera pregunta o primera reflexión de buscar un trabajo para vivir y no para sobrevivir. Creo que con esto cumplo en el tiempo, Sandra, así que te devuelvo la palabra que tan gentilmente me has dado. Muchísimas gracias. Bueno, estamos rondando siempre las 90 personas. También quiero saludar la presencia de los profesores Guido Balandi y Luigi Mariucci de Italia, que también están aquí presentes. Y bueno, tenemos una lista importante de oradores. La voy a decir rápidamente y, por supuesto, si se quieren seguir anotando, estamos abiertos. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra el profesor Héctor Babase de Uruguay, Susana Corradetti, Pablo Topet, perdón, uruguayo. Por chilenos no hemos tenido inscripciones, así que si quieren anotarse, pueden hacerlo y los intercalamos. Entonces dije Héctor Babase, Susana Corradetti, Amalia de la Riva, Pablo Topet, Graciela Ayucio, Guillermo Giannivelli, Juan Manuel Rodríguez, César Arese, Susana Treviño. Y los que se quieran seguir anotando, lo que sí les vamos a pedir es que respetemos los 3 minutos, así podemos hablar la mayor cantidad de personas posibles. Así que, Héctor, tenés la palabra. Te doy el audio yo. Minuto. Bien, primero que, en primer término, quiero hacer un especial saludo a todos los amigos que están participando en este encuentro y especialmente, desde luego, a los que están de la otra orilla, los 7 profesores que nos acompañan. Bien, mi comentario lo voy a centrar en el futuro próximo, pero posterior a la pandemia. Es decir, durante la pandemia estamos viviendo un periodo en el que no debemos olvidar el largo plazo. En mi modo de ver ese futuro, destaco una dimensión individual y una dimensión colectiva. La formación profesional como forma de lograr la autorrealización y la búsqueda de empleos en un proceso que va a seguir de innovación tecnológica, y el fortalecimiento de la libertad sindical. Me fundo en esto, por un lado, en las conclusiones de las discusiones del centenario. Hay que revitalizar el contrato social desde estos 2 puntos de vista, en lo individual y lo colectivo, porque este es el imperativo de los tiempos. La otra reflexión que me lleva a desarrollar estos 2 puntos es la situación que se está viviendo en Uruguay. Hoy tenemos un presidente que podríamos enorgullecernos de que tiene un nivel muy alto de aceptación y sostenido, ya hace 2 meses y medio, que supera el 60-65% de aceptación de su gestión. Todo solapado por la pandemia, porque simultáneamente se están llevando adelante políticas que agreden a la libertad sindical, como es el licuamiento del derecho de huelga, con una definición que altera el concepto constitucional de huelga en nuestro país, que parece que fuera de otro ordenamiento jurídico, medio inentendible, y
llevando adelante en general una cantidad de objetivos a través de una ley de urgente consideración de más de 500 artículos, que se va a aprobar en el medio de la pandemia sin suficiente discusión y en un momento en donde la movilización sindical está prácticamente suspendida por imperio de los hechos. Estas dos reflexiones, una internacional y otra nacional, me llevan a redondear estas breves ideas en cuanto al futuro inmediato después de la pandemia. Estaba hablando con el profesor Jorge Rosenbaum, que ustedes saben que no es fácil esto, porque algunos se anotaron por WhatsApp, otros se anotaron en el chat público y privado, pero bueno, estábamos tratando de coordinar esto. Le voy a dar la palabra a otra de las participantes del primer curso, a mi querida amiga Susana Corradetti. Bueno, gracias, espero que se escuche bien. Por supuesto que es un placer ver todas estas caras, y algunos me quedo con los nombres, pero los que me permiten ver las caras mucho mejor. Voy a tratar de ser cuidadosa con el tiempo y voy a aprovechar conversar sobre un tema que no tiene el valor de la enorme fuerza de reflexión que nos han dado nuestros profesores sobre la generalidad, lo macro de esta pandemia, pero es un botón de muestra de lo que puede irradiar una situación como la que estamos atravesando. Y hablo específicamente del teletrabajo, que fue ponderado por nuestro amigo Juan Razo, compañero de camada, pero que en este momento para mí no puede ser llamado, como han dicho también en el chat, un genuino teletrabajo, sino que yo hablaría del teletrabajo de la emergencia. El teletrabajo impuesto, el teletrabajo sin ningún control. De hecho, en nuestro país se han disminuido los controles para el teletrabajo en vez de aumentarlos, y un teletrabajo que genera un beneficio al empleador que no es compartido con los trabajadores. Un teletrabajo que permite un exceso de jornada que nadie controla tampoco. Entonces, yo diría que es una forma novedosa y útil de trabajo, pero que muestra, que pone en evidencia el grave problema de la ausencia del derecho del trabajo, que parece en este caso más necesario todavía, aunque más difícil de ejercer, más difícil de controlar. Y por eso pienso en la necesidad de una introducción del derecho colectivo en un ámbito que siempre le fue ajeno, porque no tenía el acceso propio del sindicato al ámbito de la empresa, porque era un teletrabajo disperso, pero una prestación dispersa y no regulada. Creo que estamos poniendo en riesgo la salud de mucha gente cuando recibe este mandato de teletrabajar con sus propios insumos, sin ningún control de horario, y es una muestra de lo que la pandemia sin control puede hacer sobre nuestro vapuleado derecho de trabajo. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias, Susana. Voy a darle ahora la palabra a Pablo Topet. 3 minutos. Hola. ¿No era Amalia la que le tocaba? Estaba haciendo... ¿Me escucha? Es cierto, digo, pero... ¡Qué crack, Pablo! te cede el lugar. Mirá qué generosa Amalia, te deja hablar a ti primero. O sea, bueno, es un gusto, por supuesto, ver al profesor Romagnoli y a los colegas de España y de Italia, por supuesto,
Antonio, bueno, para mí es la verdad que es muy, muy grato ver a tantos amigas y amigas. Yo, para no abusar del tiempo, yo diría que esto ha mostrado, ¿qué es lo que ha mostrado por lo menos en América Latina? Me gustaría reconducir un poco el debate, digamos, de la perspectiva comparada, digamos, porque hay un plano que puede ser más general, más universal, como decía quizá Humberto, como decía Antonio, pero yo creo que los problemas que nos vinculan a los que estamos en América Latina son otros, digamos, y que la pandemia, o por lo menos son distintos, o que merecen una reflexión diferenciada. Y la pandemia lo que ha mostrado, lo que ha puesto en carne viva, yo creo, es la desestructuración del mercado de trabajo de la región, digamos, de nuestros países. En Argentina estamos viendo, estamos sufriendo, digamos, la tremenda constatación de un sector marginado del ámbito de protección, digamos. Y nuestro país no es el peor en la región. Nuestro país no es el peor en la región. Ahora, digamos, esta es una primera constatación. La pandemia lo que exhibe dolorosamente es el grado de desigualdad, el grado de desestructuración del trabajo en la región. Esta era una primera reflexión que quería anotar. Lo segundo, y acá coincidiendo con Joaquín, bueno, efectivamente lo que ha mostrado la pandemia es el valor del trabajo, el valor de ciertos trabajos sobre todo. En Europa no lo tienen, pero en América Latina, en Argentina, por supuesto compartimos esa característica con América Latina, tenemos mucho trabajo de casas particulares. Bueno, es una de las tareas que ha quedado visiblemente expuesta por lo menos en el valor que debería dársele y que no se le da. Entonces, digamos, acá tenemos otro punto muy importante, ¿no? El valor del trabajo en la sociedad contemporánea, en nuestras sociedades. Valor del trabajo que, por el otro lado, un discurso de derecha pretende sustraer, ¿no? Con un discurso economicista de las libertades, quizá ahí hay algún tema para una reflexión profunda. Es un valor del trabajo que se pretende desconocer del debate económico a propósito de la pandemia. La tercera cuestión, por supuesto, el valor del Estado. Un valor del Estado que en América Latina muestra los límites del Estado neoliberal del gobierno anterior. O sea, tenemos un Estado presente, pero que se muestra impotente para llegar a todos los sujetos, a todos los ámbitos a los que debería llegar. Una cuarta reflexión es, bueno, el papel, las conductas empresariales. Por supuesto que hay conductas valiosas, pero tenemos un gran ámbito, un gran espectro de conductas muy disvaliosas respecto de el valor del trabajo, la protección del trabajo y la utilización de los mecanismos de asistencia del Estado. Digamos, acá, digamos, hay dos prácticas, pueden ser, si se quiere, antitéticas, hay un grupo que sí, pero digamos, hay un gran campo de práctica empresarial, digamos, propia de un capitalismo asistido, un capitalismo prebendario, digamos, bastante particular. Y por último, digamos, me gustaría obviamente extenderme, pero bueno, aparece un debate de renta mínima, por supuesto no a la española, porque no tenemos la estructura, digamos, para ni siquiera imaginar una cuestión de ese tipo, pero efectivamente aparece un debate. Y lo interesante de la pandemia es que, como en la Argentina tenemos un sector social, un sector informal estructurado, es posible que las asignaciones, las ayudas económicas que hoy se están dando, bueno, es posible que en la República Argentina el debate incluya, bueno, el retiro de esas asignaciones. Y entonces yo creo que acá hay un campo interesante de la reflexión. Y aparecen otros debates, bueno, la desigualdad de ingresos, la participación de las ganancias, ¿no? Temas que la pandemia nos propone, por lo menos en Argentina hoy es zona reflexiva. Y por último, bueno, yo la escuchaba a Laura Mora, bueno, yo no sé si lo que uno quiere que pase es lo que va a pasar, digamos, efectivamente, no sé si lo que uno desea
es lo que va a suceder. Pero se abren dos líneas de posibilidad, de debate, y es posible que haya que intervenir activamente. Bueno, es posible que algunos digan, sobre pretexto, el derecho de la crisis, bueno, tenemos que reconfigurar el derecho y tendrá que ser un derecho menos protector. Puede ser que sea una línea de abordaje de un sector de la política en nuestro país. Y lo otro, bueno, quizás sea el inverso. Quizá a propósito de la pandemia, lo que surja es, bueno, ¿por qué no reconfigurar un ordenamiento del trabajo que sea más incluyente, que proteja mejor, para que en el caso que vuelva a suceder una situación de estas características, no nos pase lo que nos está pasando? Bueno, creo que utilicé mi tiempo correctamente. Muchas gracias, Pablo. Le damos la palabra a Amalia. Les vamos a pedir a todos que traten de ceñirse al tiempo. Y había anunciado la palabra de Amalia de la Riva, de Uruguay, de Guillermo Gianivelli, de Graciela Yucio, de Juan Manuel Rodríguez, de César Arese, Susana Treviño y Jorge Rosenbaum y Verónica Carpani estarían cerrando esta lista de oradores, porque queremos quedarnos con un poco de ganas para volver a encontrarnos en algún otro momento. Entonces, vamos a tener que poder dar una especie de cierre a esto. Así que, Amalia, tienes tus 3 minutos. Gracias, Sandra. Y bueno, realmente tan agradecida estoy de tener este contacto con todos, poder verlos, poder dejar que Pablo Topet se cuele en mi línea de conversación. Bueno, todo eso, la verdad que Sandra y organizadores, un enorme placer. Yo quisiera hacer un par de reflexiones, si se quiere, un poco bipolares o esquizofrénicas, porque para mí una cosa es lo que sucede y lo que va a pasar, y lo que quiero que pase. En definitiva, para mí son cosas diferentes. 2 puntos con respecto a lo que me parece importante. Primero, sin duda, la valorización de lo público, y acá lo que voy a destacar es la valorización de lo público incluso para aquellas actividades, ¿sí?, de los que siempre piden un Estado más chico, más flaco, más magro, ¿no?, más prescindente, ¿sí? Que no nos olvidemos que hoy descargan su riesgo empresarial vía amparo de los trabajadores al seguro de paro en los dineros públicos, en los dineros de todos y en la seguridad social. Porque es cierto que el seguro de paro protege ese empleo o ese puesto de trabajo un poco ahí en el freezer, pero mucho más cierto es que lo hace a costa del salario de los trabajadores, ¿sí?, y dinero de la seguridad social. Por lo tanto, esos empleadores tienen ahí ese ejército de reserva de mano de poder echar mano a él rápidamente. Segunda cuestión, la revalorización del diálogo social y de la participación de las organizaciones. Digo diálogo social en sentido amplio, ¿sí?, de lo más amplio posible. Peligros. Bueno, las organizaciones que necesariamente me parece que van a tener que actuar como freno a embates que sin duda vamos a sufrir desde el capital. Y me voy a referir a 3 puntos fundamentales. Primero, el teletrabajo, ¿sí?, con exceso de teletrabajo, pero descenso de regulaciones, unas regulaciones muy licuadas. Segundo tema, salario flexible, muchas veces sujeto a productividad, y por lo tanto, cuando además se combina con el teletrabajo, el trabajo a distancia, un cóctel explosivo muy complejo, muy complejo. Y en tercer lugar, sobre todo la trampa que estos mecanismos suponen para las mujeres, ¿sí?, que son las que llevan la mochila más pesada en todo este asunto, porque además de todo esto, cargan con los cuidados, ¿sí? Entonces, eso es un cóctel absolutamente explosivo, cuando no, además condimentado por cuestiones de violencia de género, de las que nuestro país realmente tiene una dramática experiencia y que no ha podido resolver. Entonces, ¿qué me parece las valorizaciones, estos peligros? Y en tercer lugar, ¿qué me parece que va a pasar? Me parece que vamos a salir de esto y vamos a quedar totalmente igual. Yo no soy para nada optimista en que podamos repensarnos, hacer una introspección y cambiar las bases donde estamos parados. Absolutamente creo que no. Creo que vamos a estar igual, si es que no vamos a estar peor. Y como mucho vamos a poder tener para nuestros hijos, para contarles anécdotas de que nosotros pasamos el coronavirus, y muchos otros cuentos realmente muy trágicos de las tragedias que se están viviendo
en muchos países. Este es un poco mi visión de lo que me parece importante, lo que creo que va a pasar. Así que, nada, los dejo así, habiendo usado bien el tiempo, espero. Muchas gracias, Amalia. Después discutimos lo que opino al respecto, porque le voy a dar la palabra en este momento a Guillermo Gianivelli. Es un placer, Guillermo, escucharte. ¿Te prendés tú el micrófono? Ahí está. Gracias, Sandra. En realidad, mi intervención tiene una única finalidad, y es solo saludar a todos los amigos, amigas, compañeros y compañeras en esta suerte de confraternidad que tenemos desde hace tiempo y que hoy más que nunca tiene que convertirse en fraternidad, ¿no? Ese valor que siempre estuvo en la Revolución Francesa casi opacado y que en estos tiempos parece que merece volverse a plantear. Solo dos o tres consideraciones que lo único que hacen es volver sobre lo que cada uno de los compañeros y compañeras han expresado. Esta idea de que en realidad la pandemia es casi como una luz trágica, pero una luz que pone en evidencia algo que muchos de nosotros hemos venido señalando en el tiempo, pero que ahora se ve con toda su calamidad, si se quiere, ¿no? Por poner solo 3 ejemplos, los sistemas sanitarios. Descubrimos la importancia de los sistemas sanitarios y la importancia de lo público en relación a ellos. Segundo, la pobreza y la desigualdad. Descubrimos que todas nuestras sociedades están signadas por la desigualdad y por lo tanto buscamos respuestas. Aquí también desde lo público se mencionó la aprobación en España de esta renta mínima o esta renta básica, y esto también se empieza a discutir en otros espacios. Tercero, la protección del trabajo, la protección del empleo. Y aquí me permito la autorreferencialidad en términos locales o de nuestro país. Descubrimos que el despido sin justa causa merece ser condenado desde el punto de vista normativo. Y entonces se establece una prohibición del despido sin justa causa. Pero ¿qué quiero señalar con esto? Que la pandemia, ojalá antes que lo que menos, antes que lo pensado, la podamos pasar atrás. Y eso significa que buena parte de estas medidas pueden haber sido coyunturales. El verdadero desafío es transformar estas medidas coyunturales que algunos de estos países han establecido en términos de recuperación de lo público, en términos de intervención desde el Estado, en términos de protección al empleo, para que tengan un camino más estructural. Por lo tanto, que podamos transformar tanto nuestra aldea local como nuestra aldea global en términos de esa recuperación del estado de bienestar, como siempre nos ha enseñado y señalado Joaquín, y en términos de una sociedad más justa, más igualitaria y con justicia social. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por tus reflexiones. Le voy a dar la palabra ahora a Graciela Yucio, tiene sus 3 minutos, y bueno, maravillada de verlos a todos. Quiero saludar expresamente a mi querida amiga María Esther Férez, que la vi por ahí. Me encantaría saludarlos a todos, pero no puedo. No los dejo a ustedes tampoco. Y ya que lo tengo muy adelante, también voy a saludar a Juan Gumucio, que está bien cerca. Así que bueno, Graciela, tenés la palabra. Bueno, gracias, Sandra. Un placer verlos a todos y escuchar las reflexiones de todos. La reflexión mía tiene que ver en realidad fundamentalmente con Uruguay, ¿no? Nuestra cuarentena ha sido bastante especial porque no es impuesta, sino que ha sido exhortada. O sea, se exhortó a la población a que se quede en casa. En el discurso público esto se traduce en el quédate en casa. Quédate en casa es el latiguillo. Lo que voy a señalar es que ha habido una especie de romantización del quédate en casa. Ese quédate en casa es el quédate en casa para reflexionar, el quédate en casa para disfrutar de la familia, el quédate en casa para disfrutar de los hijos. Y esto nos está hablando de una clase social específica. O sea, evidentemente para unos será así,
o para unos es así, mientras que para otros el quédate en casa ha sido todavía magnificar más las privaciones y la situación en que se encuentran. Y de esto tomo los hilos de género para ir a la problemática de las mujeres, porque bueno, como ustedes saben, el lugar más inseguro para muchas mujeres es la casa, por tratarse del epicentro de la violencia, ¿no? Violencia física, violencia económica, violencia sexual, en fin, todo tipo de violencia. Las llamadas en relación a las situaciones de violencia han aumentado, pero no así las denuncias. Se notará perfectamente el porqué, ¿verdad? El perpetrador está en la casa y está vigilante, está controlando, y es difícil el solo hecho de llamar, mucho más una denuncia. Y el otro elemento que quería traer a colación en relación al género, que ya Amalia lo delineó, es el tema de los cuidados, ¿verdad? Quedó absolutamente en claro que el nodo de la desigualdad en relación a la mujer está en lo que tiene que ver con los cuidados. Y es otro elemento que curiosamente no aparece en el discurso público. El discurso público aparece en muchas cosas, pero la problemática de los cuidados no. Y esto es raro, entre comillas, porque quienes están en la primera línea de combate en relación al COVID somos las mujeres, porque son los empleos feminizados que están al frente. En el sistema de salud, ¿verdad? Pensemos en las enfermeras, casi no pensamos en los enfermeros, nos salen naturalmente enfermeras. En relación a la enseñanza nos salen naturalmente maestras, nos salen profesoras y menos profesores. Eso, la perspectiva de género está absolutamente ausente en nuestro país, y por el contrario se están desguazando algunos lugares claves, como por ejemplo el MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, donde hay programas que se están adelgazando, concretamente algunos que tienen que ver con la mujer y que tienen que ver también con los adultos mayores, o sea, otros muy afectados por esta problemática. Mira tu aldea y miras el mundo, ¿no? Creo que esto no es solamente en Uruguay, me da la impresión que es a nivel mundial. Pensemos en la Organización Mundial de la Salud, tratemos de recordar las mujeres que nos han hablado desde la Organización Mundial de la Salud. Yo no recuerdo ninguna, pero de repente hay alguna por ahí. Esto se replica con honrosas excepciones a nivel nacional. Entonces, en tren de deseos y en tren de lo que viene, ojalá que dentro de lo que viene, luego de esta radiografía cruda de la desigualdad por razones de género, entre otras problemáticas, bueno, sirva una vez puesto en foco para tomar acciones de tipo positivo para irla remediando. No bastará con que del discurso se ponga en foco ahora, en nuestro gobierno no lo está haciendo, pero digo, aunque lo hiciera, lo importante son las acciones en lo que vendrá. Hasta ahí creo que van mis 3 minutos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela, por tus reflexiones. Digo, el tema del género no deja de ser siempre un tema ríspido y que nos deja bastante mal parados. Pero bueno, voy a darle la palabra ahora a Juan Manuel Rodríguez, es nuestro economista estrella del grupo de ex-becarios uruguayos, a quien la verdad está recluido en un lugar muy hermoso, como todos verán, y hace mucho que no vemos. Juan Manuel, todo tuya la palabra, gallego. Gracias, Sandra. Enorme alegría. No voy habitualmente a las reuniones anuales del grupo, pero me siento parte de él. Lo primero que te quiero decir, si quiere otro no uruguayo hablar antes que mí, le doy lugar, como tú quieras. No, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, la primera cosa que quiero decir, voy a poner mi grabador para no extenderme demasiado. La primera cosa que quiero decir es que yo soy economista, como dijo Sandra, pero sobre todo soy militante político desde que me acuerdo, y con lo cual mi enfoque va a ser un poco económico y un poco político. Mi preocupación actual es qué vamos a hacer en este periodo donde la pandemia en muchos países, la curva se ha achatado, varios países, la gran mayoría están estudiando la flexibilización.
¿Qué viene con esto? Para mi gusto, viene lo que se llama la construcción del relato. Esto quiere decir qué pasó, qué salió bien, qué cosas negativas hubo, qué cosas positivas hubo. Y en esta reflexión me parece que hay cosas preocupantes que me gustaría compartir. Una de ellas es que se destaca la decisión única. Esto quiere decir el Poder Ejecutivo, que es el que obviamente conduce la pandemia como debe ser, pero no quiere opiniones contrarias, ni dentro siquiera del sistema político, incluido el Parlamento y el Poder Judicial, como vemos en Brasil. Y la segunda cosa es, no dividamos. ¿Qué es no dividir? Es dar una visión del problema diferente de la del Ejecutivo. Esto creo que es sumamente peligroso por lo siguiente. Los perjudicados en la pandemia han sido muchos. Obviamente que han sido empresas, grandes, medianas y pequeñas. También han sido trabajadores y también han sido trabajadores no formales que no tienen derecho a la seguridad social. ¿Qué se atiende primero? Obviamente hay que atenderlos a todos. La sensibilidad del gobierno dirá que se atiende más a uno, más a otro. Lo que yo digo es que esto no se puede definir con pensamiento único, como funciona en nuestro país, donde hay una, de hecho, conferencia de prensa diaria, donde el gobierno no solamente habla de la pandemia, sino que habla de todos los temas políticos que tiene, lo cual, obviamente, a la población le interesa, pero es un abuso totalmente. Desde el punto de vista de las relaciones laborales, me parece que tenemos un campo enorme. Está el temas anteriores, teletrabajo, jornada laboral, seguro de paro, todo lo que los compañeros han planteado, a los cuales se suman temas nuevos, como por ejemplo el impacto de la revolución tecnológica. Algún compañero dijo que va a desaparecer el trabajo. No hay ningún estudio científico que diga eso. Estoy totalmente en contra de que va a desaparecer el trabajo. Sin embargo, sí creo que el trabajo se va a alterar brutalmente, porque algunos van a desaparecer y otros van a aparecer y todos se van a transformar. Mi preocupación es que si pensamos en pensamiento único, ya estoy en los 3 minutos y me preocupa, si no permitimos que el movimiento sindical y los actores sociales intervengan y participen en la negociación colectiva, van a ser soluciones sin sustento histórico y van a cambiar cuando cambien los gobiernos, lo cual nadie lo quiere. Todos queremos que esto se resuelva con participación, con democracia y con intervención de todos. Disculpas por haberme pasado 46 segundos. Muchísimas gracias. Digo, realmente, Juan Manuel, digo, refleja lo que muchos de nosotros pensamos. Héctor Babá se bate palmas virtuales. Bueno, le voy a dar la palabra ahora al representante de la República de Córdoba, César Arese. Espero que cuide también el tiempo como lo están cuidando el resto de los participantes. César. Gracias. Buenas tardes a todos. Felicito la iniciativa de este encuentro virtual. A la nueva comisión directiva de la Asociación de Exbecarios de Argentina. 2 temas, nada más muy sintéticos. Por allá, hace 100 años, casi exactamente, Hugo Singheimer, que era un experto en crisis ya por entonces en Alemania, decía, ¿qué sentido tiene el derecho del trabajo si a lo más es solo un derecho para una élite de trabajadores que tienen la suerte de trabajar, a la vez que, junto a la existencia del derecho, se abre una tumba económica de paro estructural? Bueno, este siglo parece ser que nos encuentra también con esa amenaza, ¿no? Un paro, una segregación de trabajadores de manera estructural, que en el caso de América Latina, como decía Pablo, se agrega ya a la espesa capa de trabajadores que están fuera del trabajo formal. Efectivamente, en estos días, en algunos países se ha dispuesto la prohibición de despidos, creo que en Italia y en España, en Argentina,
pero a la vez, y medidas de protección del salario, algunos en forma completa, otra parcial, pero fundamentalmente creo, por lo menos es la experiencia argentina, no sé el resto de Latinoamérica, creo que no, se ha llamado a los actores sociales, especialmente los sindicatos, a cumplir un rol para el cual no fue creado. Es decir, el de poner en cuestión la protección tradicional del derecho de trabajo, su rol tradicional, su objeto, su alma, que es la protección. ¿Por qué? Porque se trata de ir a la negociación colectiva para ver si se puede preservar los salarios o, en el peor de los casos, la fuente de trabajo, para evitar la tumba esta estructural de que nos hablaba Jaime hace un siglo. Entonces, en muchos foros que he participado, se nota una tensión, especialmente los juristas, entre aquellos que dicen, no, tenemos que permanecer en el rol tradicional duro, ortodoxo, fundamentalista de protección y no abrir ningún tipo de canal de negociación de rol que pueda significar pérdida de salario, negociación de puestos de trabajo, de condiciones de trabajo. Y entonces esa es realmente mi duda hamletiana, ser o no ser del derecho del trabajo conforme a aquel diseño tradicional en este momento. Y la segunda cuestión que quería, es tomando un concepto de Romagnoli, es se viene una revolución, dijo, creo algo así. Yo creo que no sé si es una revolución, ojalá fuera una revolución, pero creo que apenas una reforma. Y para eso debemos prepararnos nosotros, las reformas que nos espera en el derecho del trabajo, producto y enseñanza de la crisis. Por ejemplo, el concepto de fuerza mayor para invocarse en caso de despido, que está en todos nuestros códigos civiles, ¿no? Todos nuestros códigos civiles, y ahora lo han ido a buscar para traerlo y aplicarlo para rebaja de salarios, para despidos, para cierre de empresas. Esos son conceptos que tenemos que revisar desde el punto de vista del derecho del trabajo. La cuestión del impacto de nuevas tecnologías que ya está trabajando, y en ese sentido el rol de las legislaciones, como está ocurriendo, pero también de la negociación colectiva para montarse sobre ese impacto tecnológico que no lo sea peyorativo, o una nueva desagregación de trabajadores de la NAPA formal. El rol de la seguridad social, obviamente, en Europa esto no se discute, pero en América Latina la seguridad social no es para todos. La seguridad social es para algunos, y dentro de estos algunos hay a su vez contingentes que tienen una mejor seguridad social, otras más o menos, y otras tienen una seguridad social espantosa, como es el caso del sistema de salud, ¿sí? Una seguridad social universal, solidaria, inclusiva, igualitaria, ¿sí? Y bueno, podríamos seguir, pero un rol que uno de la mente, y con esto cierro, habría mucho más para hablar sobre las reformas laborales que seguramente van a venir, es el rol de la justicia. La justicia ha quedado en América Latina desactualizada, fuera de foco, con sistemas procesales obsoletos, en fin. Bien, y esto era un poco, para ahora sí hacer un pequeño homenaje a Joaquín. Una frase, aquella famosa anécdota de Lord Beveridge pensando la posguerra con un sistema de seguridad social. ¿No es así, Joaquín? Bien, es hora de sentarnos como verdaderos lores, ojalá lo fuéramos, para pensar el mejor derecho del trabajo de la post-pandemia. Gracias. Muchas gracias, César. Le doy la palabra a Susana Treviño. 3 minutitos, por favor. Sí, por supuesto. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bien. Bueno, un abrazo enorme, virtual, a todos, a todas, que hacía mucho tiempo, y gracias a una musa inspiradora, como siempre lo es Susana Corradetti, he vuelto un poco a encontrarme de una manera virtual. Susana de toma la cabeza, bueno, pero esas salidas las tengo desde hace años, y pienso que por eso sobrevivo, por lo menos hasta el momento, y creo al COVID, por lo menos también hasta el momento. Realmente mi visión es bastante pesimista, espero poder equivocarme. Sí coincido con lo que dijeron algunas compañeras, fundamentalmente el tema de las mujeres y de la violencia contra las mujeres, que se ha intensificado mucho durante esta pandemia. La situación de la violencia en el trabajo también,
y de las relaciones violentas laborales, del maltrato, del hostigamiento, y de trabajar para sobrevivir y no para vivir. Y también que eso no es un tema menor, indudablemente. Ya sabemos que existen en Argentina muchos DNU y, bueno, por el estado de emergencia sanitaria, referidos a la prohibición de los despidos sin causa y por causas basadas en estas condiciones de fuerza mayor y demás, ¿no? Pero, no obstante eso, también existen muchos procesos de amparos en la justicia que está funcionando de una manera menos que más, ¿no? Sobre todo en la justicia provincial, y que se ha visto la necesidad, coincido con César, de una modernización urgente, sobre todo en la justicia laboral. Ese también es otro tema. Y por otro lado, el rol importante de la seguridad social, porque está muy vapuleada, muy saqueada, y es un momento en el cual debería haber mucha mayor protección y no la hay. Por lo tanto, muchas personas se ven fuera del sistema sin protección, y eso es un perjuicio enorme desde el punto de vista social. No quiero extenderme, reitero, mi panorama no es demasiado optimista, ojalá me equivoque. No creo que a través de esta pandemia, a través de estas cuarentenas prolongadas necesariamente, venga un cambio beneficioso en las relaciones del trabajo, sino todo lo contrario. Pero bueno, vuelvo a decir, ¿que va a venir un cambio? Sí, probablemente sí, pero un cambio quizás para peor. Y sí, también habría que revalorizar el trabajo de los sindicatos y una modernización de las relaciones sindicales, que a mi entender en Argentina están bastante, ¿cómo podría decirlo de una manera elegante?, bastante fuera de la realidad que exigen los tiempos en la actualidad. No quiero extenderme más. Un abrazo nuevamente. Muchísimas gracias, Susana. Le voy a dar la palabra ahora a Jorge Rosenbaum. Es para mí un honor que uno de nuestros catedráticos y hombre de valía y intelectualidad de Jorge nos haya acompañado, y acá le cedo el micrófono. Te lo habilito yo si querés, Jorge. Jorge está un poquito lesionado por eso. Ahí estás. Bien. Muchas gracias, un saludo general para todos, una alegría de estar presente en este tipo de acercamiento, vamos a no decir encuentro, propiamente dicho. Naturalmente, ya estamos muy sobre la hora, hemos escuchado una veintena de reflexiones muy sabias, de desafíos y propuestas éticamente necesarias, éticamente defendibles, y simplemente de algunos puntos distintos que tenía para considerar, voy a tomar uno que iba en la misma línea, o mejor dicho, lo ha dicho mucho mejor y me ha hecho reflexionar aún mucho más, Topet, Pablo. La desestructuración del empleo, la desestructuración digamos, del mundo del trabajo. Tenemos que ver que, está bien, habrá una impulsión muy grande de desempleo, como lo señalaba Enrique Davey, prolongado y hasta estructural. Por otra parte, lo que no es discutible, incluso prestado de muy diferentes maneras a las que hemos conocido siempre, y esto ya venía anunciándose básicamente desde el comienzo del siglo XXI. Hoy hay una valoración, y él anunció una lista que me pareció muy importante.
pero si nosotros incluso la trasladamos a la realidad de Uruguay en pandemia, vamos a ver cómo para mantener encendidos los motores de la economía, lo primero que se largó a la cancha es el trabajo de la construcción. Y ahí hay una valoración de la importancia que tiene la construcción, que normalmente, en fin, es considerada como un trabajo, en fin, para personas no preparadas, para personas que no han seguido un ciclo de enseñanza, etcétera, etcétera. Pero también durante todo este tiempo se ha prolongado y no se ha interrumpido el trabajo rural. Nosotros vivimos no solamente de los suministros agropecuarios, vivimos de las exportaciones de materia fundamentalmente proveniente de esa actividad, y ese trabajo rural quizás pasa desapercibido cotidianamente, y es en estos momentos en el cual hiperbolizamos la valoración que el mismo tiene. Otra parte, saliendo de los sanitarios, saliendo de los prestadores de salud, hay otros trabajos de cuidados que ahora asombrosamente llaman nuestra atención, los residenciales, el cuidado de las personas ancianas, de los mayores de edad, de los incapacitados, que están fuera del ámbito del hogar, y todos aquellos que deben atender sus necesidades básicas. Y por el otro lado también la importancia de que cobra la enseñanza. La enseñanza no paró por medios virtuales, siguió tratando de comunicar, ¿verdad?, el mensaje educativo en todos los ámbitos, desde primaria hasta el universitario, y serán precisamente los maestros y los profesores de secundaria los que esta semana que se inicia, habrán de, por etapas, ir prestando su tarea, un trabajo también devaluado, sumamente mal pago, etcétera, etcétera. Es decir que existen realidades en donde el núcleo central de la visión debería ser el de la desigualdad. La desigualdad es un problema, y el objetivo, por el contrario, debería ser la igualdad posible y la mejor igualdad alcanzable. Y para ello, lo que se hace indispensable, sin lugar a dudas, es, atender, ¿verdad?, en forma necesaria la instrumentación de cambios fiscales, tributarios, que no se agoten exclusivamente en aportes y rentas generadas en el trabajo, en las jubilaciones y su imposición o en la incluso producción empresarial efectiva de riqueza, posibilitando una redistribución que resulte, porque me dispensaron y no quiero despedir sin desearles a todos lo mejor, que es de la mejor. Muchas gracias, Jorge, se entrecorta tu voz. Le voy a pedir a la última de las oradoras que se había anotado, que era Vero Carpani, que nos regale sus 3 minutos y después vamos a hacer una despedida grupal. Vero. Bueno, sí, gracias, San. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, como siempre, como todos lo dijeron, la verdad que buenísimo poder encontrarnos por acá, al menos vernos un ratito y charlar. Yo en realidad me anoté principalmente para hacer mención por los temas de los cuidados, se fue diciendo bastante. Lo que me llama la atención es que siempre como somos mujeres las que mencionamos estos temas, excepto Jorge que comentó algo antes, pero creo que si algo está mostrando esta situación de pandemia es la importancia que tienen los trabajos de cuidados para todos, no solamente para quienes... La última oradora y termina. O quienes, digamos, nos hacemos más responsables de esta situación, sino para todos. O sea, por lo menos acá en Argentina, cuando se decretó la cuarentena, varias de las tareas que estaban exceptuadas eran a las cuidadoras, todas situaciones que son tareas de cuidado y que, bueno, impactan sobre la población entera, porque gracias a muchas de esas trabajadoras se pudo seguir adelante con muchas de las tareas que se consideraban esenciales de hecho. Entonces,
desde este lugar, y quizás retomando un poco lo que se fue comentando, sería interesante, había cuenta de que la pandemia muestra esta situación, pensar el día de mañana, valorar el trabajo, pero también conciliando lo que significan las tareas del hogar, las tareas del cuidado, tareas que hoy por hoy no están valuadas con una mercancía, pero no deja de ser un trabajo. Entonces, desde ese lugar me parece como, bueno, interesante replantearnos de acá en un futuro, tener en cuenta todo el tiempo que disponemos para poder vivir más allá del trabajo que hacemos, por el cual recibimos una mercancía. Quería mencionar también, Susana Corraditi hablaba del tema del teletrabajo. Ahí conozco infinidad de mujeres que están teletrabajando y que también se siguen haciendo cargo en su mayoría de las tareas de cuidado, ¿no? Creo que también el teletrabajo tiene que estar regulado desde este lugar. Así que bueno, nada, eso, básicamente hacer hincapié en esa cuestión. Y sería interesante que sea un tema que planteemos todos, ¿no? No solamente las mujeres, sino que planteemos todos porque nos impacta en la vida de todos. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Vero. Bueno, estamos sobre la hora, los uruguayos somos muy puntuales. Hay algunas reflexiones que quiero hacer, básicamente en base a algo que escribió hoy de mañana Pedro Guglielmetti para todos, y que tiene que ver con que nos está exhortando a que reflexionemos sobre todas las cosas que en estos momentos nos está dejando la pandemia, y que refortalezcamos estos grupos que se habían empezado ya a esbozar en Toledo, cuando los argentinos, la OIT de Argentina, dice acá, Pedro había hecho la propuesta, pero yo la recuerdo como una propuesta que surge de Argentina y que todos tomamos, de preocuparnos en una agenda latinoamericana. Y creo que hoy más que nunca, el pedido de Pedro, que nos manda un beso y abrazos, besos a las mujeres y abrazos a los hombres, porque él es machista, realmente lo tomamos así. Pensemos en esa agenda latinoamericana de la que recuerdo había hablado Carlos Tomada, y pensemos en todo caso que este es el primer encuentro virtual. Somos un grupo de encuentros. Yo estoy muy contenta con lo que estamos viendo en estos momentos en este grupo. Creo que el nivel de las reflexiones fue muy importante. Hay otras dos personas del primer grupo. Una es María Esther Pérez y el otro es Carlos Tomada. Yo no los tengo a la vista, pero sé que están. Si quieren prender el micrófono y decir unas palabras, yo estaría muy feliz, y también le voy a dar la palabra a Antonio, que está haciendo un gesto. María Esther, ¿nos regalas alguna palabrita? Yo no hacía gestos, yo decía que están aquí, que les veo. María Esther ya prendió su micrófono. Yo no estoy silenciando a nadie porque creo en la autorregulación de los pueblos. Así que, María Esther, te escuchamos. Bueno, una gran alegría. Primero que nada, 1.000.000 de gracias por esta iniciativa, especialmente valiosa, emocionalmente muy fuerte para mí, que no he podido, por diversas razones, asistir a los últimos encuentros ni en Toledo ni en América Latina. Pero también una alegría enorme. No me puedo imaginar teniendo frente a mí, aunque sea de este modo tan virtual, a tantos profesores queridos, pero muy en particular a Humberto Romagnoli, que me marcó, creo yo, en la vida, así como me marcó Pedro en algún momento, y al que no veo, creo que desde el siglo pasado. Es una alegría enorme escucharlo, porque lo leo, ¿cierto? Siempre. Respecto a reflexiones más generales, bueno, esto ha sido súper interesante, pero también creo que a veces es mejor no hablar si no tengo nada especial que decir, o si es demasiado lo que hay que decir,
y no sé cómo sintetizarlo en ideas gruesas o en ideas fuerzas. Por una parte, no cabe duda que estamos viviendo lo que creo que alguna vez Gramsci dijo, ¿no? Estamos viviendo un momento de caos, que es el paso de una era o de un momento histórico muy significativo a otro, pero no sabemos cuál es el otro, porque el otro es lo que tenemos que construir. Comparto lo que han dicho varios de los colegas aquí, creo que vamos entrando con esta pandemia, ¿cierto? El COVID lo hace mucho, mucho más relevante, a una nueva era. Yo creo que es imposible separar lo que va a significar el cambio tecnológico en la vida de las personas, pero también en el funcionamiento. Aquí se ha incrementado la desigualdad ante la pandemia, pero dentro de estas desigualdades y dentro de los más ricos, quienes han salido mucho más potenciados han sido las empresas tecnológicas, que además nos han invadido en nuestras vidas y en nuestra privacidad, en nuestras mentes incluso. Y desde ese punto de vista, aquí tenemos un problema tremendo, y es un problema de cómo le vamos a hacer. Tampoco podemos, ¿cierto?, como cuenta algún dicho, o algún cuento, de que paren el auto, por favor, un momentito, que me tengo que bajar para pensar. Yo creo que en términos de diagnóstico, al menos en este grupo y en grupos mucho más amplios, podemos tener elementos comunes, aunque sean muy básicos. Creo que en lo que tiene que ver con las respuestas, me acerco mucho a lo que decía Andrea Lazzandari. Este es el tema, esta es la gran disputa, esta es la lucha por el poder. Hemos ganado en esta pandemia, aunque parezca increíble y un poco brutal decirlo, y rescato lo que ha dicho Antonio. Hemos ganado en la visibilidad de lo que es el trabajo, en la centralidad del trabajo. Hasta antes de esta pandemia, todos nosotros éramos un grupo de locos, que seguíamos hablando del trabajo, pero en los hechos el trabajo era secundario, incluso para aquellos más hiper, pero también estamos frente a peligros muy grandes. Y mi estructura mental, por eso era poco lo que puedo decir, ¿cierto? Y no tengo respuesta. Mi estructura mental me lleva a pensar que es muy difícil que hayan cambios revolucionarios, como decía Humberto, ¿cierto? Sin conducción, sin liderazgo. Incluso esta palabra era tan vilipendiada, sin vanguardias. Entonces, ¿cómo empezamos a construir, o es posible hacer algo sobre la marcha que nos lleve a una sociedad mejor por la que tanto, ¿cierto? Hemos, no sé, hablado, soñado, no sé, trabajado. Mil gracias, perdonen la vacuidad de estas palabras, pero me tomó de sorpresa que me invitara a decir algo. Los quiero mucho, y para mí ha sido muy emocionante poder estar aquí con ustedes. Gracias, María Esther, nos encanta verte realmente. Bueno, y un minutito, vamos a darle la palabra a Carlos Tomada, porque dijimos que les íbamos a dar la palabra a todos los que estaban de la primera generación, y además por el reconocimiento que hacemos en la figura de Carlos a todos los ex becarios. Carlos. Tenés el micrófono apagado. Ahí podés hablar, Carlos. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, un placer enorme. Gracias, Sandra. La verdad, no sé si agradecértelo, pero bueno, gracias, Sandra. La verdad que es un placer verlos, escucharlos y enriquecerme en un momento tan difícil donde hay que pensar con tanta humildad frente a esto que nos está atravesando. No es que no tenía nada para decir, lo que ocurre es que lo han dicho muy bien por mí, mis compatriotas. Todos los que han hablado, yo me he sentido
absolutamente han tocado los diversos temas que yo hubiera dicho. Así que, la verdad, poco para agregar. Tal vez, telegráficamente, decir que el debate ya empezó. Ya varios han hablado de la cuestión de la disputa, de las tensiones, Joaquín, Antonio, pero después todos los amigos latinoamericanos, tal vez con debates diferentes, similares, pero hay diferencias, claramente hay diferencias entre el debate en Europa y el debate en Latinoamérica. Pocas veces he notado tanto la diferencia, porque el debate que empezó acá y en Argentina y en Latinoamérica es un debate interesante en el sentido de que empezamos a discutir cosas que parecían cerradas, debates que ya estaban clausurados y que hemos vuelto a salir a debatir. Y es ahora que lo tenemos que debatir. Yo celebro esta reunión. Creo que es más importante de lo que pensamos, porque el después es ahora. Hoy estamos empezando a construir el relato sobre qué ha sido y qué será la pandemia. Y han aparecido cosas que no debemos permitir que retrocedan, que no debemos permitir que vuelvan otra vez a la situación previa. Ha aparecido la desigualdad. No es que no la sabíamos, ni que no la padecíamos, ni que no éramos sensibles a ella, pero ha aparecido brutalmente el tema de la desigualdad. El virus es igual, pero se vive de manera distinta. Se mueren igual, pero se mueren más rápido y de manera distinta. Y no tenemos que olvidarnos eso, porque lo están viendo todos. Nadie se puede hacer el distraído con la desigualdad a partir de ahora. Ni hablar de la seguridad social, una diferencia con Europa, ellos no tienen tanta necesidad de discutirla. En nosotros la seguridad social entra en una crisis en esta pandemia. ¿Y por qué digo que entra en una crisis? Por el otro tema, el otro gran tema de la discusión en América y en Argentina, que es quién la va a pagar la crisis. Decimos que hay más Estado, que es necesario más Estado, se invoca al Estado como un mantra hoy, hasta los neoliberales hablan del Estado, pero ¿cómo vamos a hacer para sostener los ingresos populares que se pusieron en marcha? ¿Cómo vamos? También atraviesa el tema de la desigualdad. Porque tenemos en discusión qué Estado queremos, primero, pero segundo, cuál va a ser el origen de los recursos que va a financiar ese Estado. Y para América y para la Argentina no es una discusión cualquiera. Y por último, me sumo a lo que han dicho todos, por algo tenemos la tradición que tenemos. Yo creo que estamos asistiendo a una revalorización del trabajo y de los trabajadores. No solamente del trabajo, de los trabajadores. Porque han aparecido y se han jerarquizado socialmente trabajadores que estaban desvalorizados en su profesionalidad y explotados económicamente. Y hoy parece ser que han pasado a ser indispensables. Los trabajadores de la agricultura, como alguien mencionó, desde lo más antiguo, que son los trabajadores de la tierra, hasta los trabajadores de plataformas, que hoy parece ser que también son necesarios para la vida cotidiana. Y en el medio, la educación, la salud, todo lo que debemos y todos sabemos. Entonces, termino con esto. Cito una frase de un sociólogo argentino que me pareció muy interesante, estamos asistiendo a una huelga general involuntaria. Y tenemos que no permitir que se retroceda tampoco en ese debate. Hoy, insisto, hoy está claro que cuando no hay trabajo todo se derrumba. Me parece bien que hay que cuidar a las empresas,
pero es fundamental que entendamos que el trabajo y los trabajadores son un elemento indispensable en este tiempo, contrariamente a lo que nos quisieron hacer creer durante demasiados años. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Sandra, muchas gracias a todos ustedes, felicitaciones a los que tuvieron la idea y la llevaron adelante, y por una... Bueno, no sé si soy yo, ¿me escuchan ustedes a mí? Porque se me congelaron las imágenes. Jerárquica. Sí, te escuchamos. No sé qué me está pasando, Vamos, se me está congelando abramos la todos imagen. los micrófonos para despedirnos, sugiero, Sandra. Esa es la idea. Digo, Con el lío que se libérense, arme. libérense. Acá estamos todos, muy podemos bien. saludarnos ahora. Hola. Hola. Gusto verlos. Pedro, la carta de Pedro. Salud, salud. A todos. Pedro Flintstone. rápido, escucharles. Chao, chao. Flintstone. Chao. Ayer te llamabas, Bailo. Antonio, Gracias, chao. Joaquín, por manejar también Chao, tu chao. computadora. Saludos a todos. Rafael, ¿qué tal? Aquí, amigo. ¿Dónde está Andrea? Un piacere encontrarvi. Andrea, muy bien. ¿Dónde Bueno, está Andrea, Humberto, que no lo veo? Andrea, amigos, salud. Hasta la próxima. Saludos a todos. Saludos a todos. Besos. Muy buena. Sandra, ¿no ibas a leer la carta de Pedro? Ah, sí, la carta de Pedro. Hice solamente un resumen por el tiempo, pero digo, puedo, capaz que estabas aplaudiendo, Laura, cuando lo hice. Pero bien, te las leo ahora, a los que quieran quedarse, la leo ahora. Bueno. Dale, Sandra. Vamos arriba con Pedro. Bueno, ahí voy. Dice así. Varios conversatorios como este se han realizado la semana que termina y de ellos surgirán tantas interrogantes, nuevas ideas, propuestas, que ya sea para enfrentar la pandemia y la salida acompañada de una fuerte crisis económica que esta tendrá. Me perdonan, pero propondría que con todo el material oral y escrito existen suficientes elementos para intentar traducirlos en programas de acción, y esa es la tarea urgente a realizar. Que en cada país formen un grupo de trabajo con los laboralistas, sean abogados, sociólogos, economistas, médicos, psicólogos, para que haya propuestas de programas. Existe una idea que surgió en los ex boloñeses de Castilla-La Mancha, OIT, de Argentina, y que se recogió en el encuentro de los ex becarios de Toledo, que es una agenda latinoamericana que pudiera contener el programa para hacer efectiva una sociedad en la que el trabajo sea digno en el marco de un Estado social de derecho y bienestar. La tarea es urgente y el gran capital ya está desarrollando su estrategia para que la crisis económica la paguen los mismos de siempre, las trabajadoras y los trabajadores, o sea, la mayoría. La batalla para el después está ya presente y tenemos que fortalecernos para enfrentarla. Besos, los envío a todas las nietas y fuertes abrazos para todos los nietos, Pedro. Bueno. La vigencia de un pensamiento joven. Sí, la verdad que... Muy bien, sí, muy bien. Sí, realmente. Le hice un pequeño videíto y le mandé de esta parte. Ay, qué bien, Beatriz. Yo estoy grabando todo, en realidad, no todo, casi todo, estoy grabando desde que empezó a hablar Humberto, porque antes estaba tan atenta a dejar entrar las personas que me había olvidado de prender el video, así que Laura y Quique sabrán disculparme, pueden después hacer una grabación y la anexamos. La anexamos. Gracias, Sandra, estuviste genial. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Gente, un gusto. Gracias, Sandra, muy bueno lo tuyo. Chao. Gracias. Cariño. Nos vemos. Gracias, abrazos a Eso todos. para todos. Casi todos, no como Pedro que diferencia entre los besos y los abrazos. No. Pedro que manda besos a unos y abrazos a otros. Chao, chao.
Cuídense mucho. ¡Mua! Chau, chau. Chau a Y todos. el resto a casa. Gracias a Y sale en el... Ay, Ciao. Quédate a casa. Chao. State bene. Chao, Marce. María Esther, qué alegría verte. Quiero decir algo sobre la idea de Pedro, que según él nació el grupo argentino. Y yo debo recordar que hace 12, 13 años, en un encuentro en el Cusco, que se dio en torno al gran tema de la seguridad social, y que mi amigo Juanito Gumucio, que se acaba de ir, fue uno de los escritores. Sí, está ahí Juan todavía. Fuimos después un grupo de argentinos, más yo, creo que era la única chilena ya, al Cusco. E hicimos algo muy particular, nos quedamos a alojar en el Cusco para ver la entrada del sol y la salida del sol en Machu Picchu. Nos fuimos a Machu Picchu. Tuvimos una comida. Y este pechito, que no estaba tan viejo como ahora, propuso con gran entusiasmo, Pedro incluido, que armáramos una red latinoamericana que pudiera empezar a pensar estas temáticas, porque no siempre iba a triunfar el neoliberalismo, e iba a llegar un momento en que nosotros teníamos que ser capaces de haber aprovechado el tiempo para tener propuestas alternativas. Es así, Susana Corradetti, ¿o no? Y no pudo ser. No pudo ser por la pelea eterna de los argentinos, entre Ackerman y Rodríguez, ¿te acuerdas, o no? Que era ministro en ese tiempo, creo, ¿no? Así que también rescato un poquito ahí, de que esta idea estaba Mario Pasco, que en paz descanse, también estaba en esa oportunidad, y le dimos vuelta, y nadie quería institucionalizar. Esa fue la gran discusión, que este iba a perder su fuerza si se institucionalizaba. Hoy día yo creo que todo lo que ha surgido aquí, también del recado de Pedro, es que veamos si hay alguna forma de institucionalizarnos, aunque sea de forma distinta. Pero veo tantos rostros jóvenes, muchos quizás, no sé si vamos a partir con este COVID o partiremos más pronto, porque es la ley de la vida, pero ¿cómo recoger tanta experiencia y tanta riqueza? Hubo un tiempo que sacábamos libros, ¿se acuerdan de los encuentros? Yo tengo todos los que logramos sacar, pero después con el tiempo nos hemos ido juntando físicamente, pero desgranando más en nuestras acciones. Eso es todo, los quiero mucho, y mil gracias por darme la oportunidad de compartir. Porque hace Gracias, María Esther. Te aclaro que fue hace 26 años, en 1994, que fuimos a... Eso fue cuando nos fuimos al Cusco y después nos fuimos a Machu Picchu. ¿Se acuerdan que nos quedamos para el otro día y nos quedamos en el hotel? Yo como no me voy a cortar si tuve que compartir cama con la Susana. Pero me acuerdo, y me acuerdo que fue en 1994, y me acuerdo de muchas varios cosas. se enfermaron en el Cusco, ¿se acuerdan? Que Sí. Varios se marearon en el Cusco, sí, me recuerdo. ¿ya? Me acuerdo perfecto. Los quiero mucho y repitan, a los organizadores, repitan esta iniciativa. Vamos a pensar en hacer algo más global. Hicimos un ensayo general del Conosur. Es muy importante, porque va a ser la fuerza en la mitad de la humanidad que va a poner en marcha un modelo distinto. Vamos a entrar nosotros también, no solo de la dimensión de género, a aportar en este aspecto, y particularmente desde el trabajo, desde aquellos que viven de su trabajo. Yo creo que esa es una gran interrogante, ¿ya? Como muchas otras, pero yo no tengo la respuesta. Ya, está bien, chao. A todas las quiero mucho. Chao a todos.
Chao, chao. que cerrar. Adiós. Salud, vamos arriba. Fue un placer realmente verlos a todos. Ahí está mi amigo con el que voy a hablar el fin de semana, ¿no? No, me equivoqué. Chao, que anden No era, bien. Ya, está bien. Sandra, son lo más. Chao.